porque vamos a hacer, Marcelita, como una, ¿qué podría, cómo podría denominarlo? Una exaltación a la grandeza que es la mujer para la vida, para toda la humanidad. Y hablando de Débora, pues mire que examinando algunas otras mujeres también, como fue el caso de Rajá, por ejemplo, que ella se conoce que sí que era una mujer así como de dudosa ortografía, como decimos nosotros, pero desconocemos que ella fue la que continuó prácticamente con esa genealogía donde vendría el Mesías, Cristo. Anteriormente también la hermana de Moisés, Miriam o María, ella también es muy conocida. Siendo una niñita, mire cómo cuidó a su hermanito que la echan en el cesto y siguió, la seguía por las orillas de los juncos hasta que encontró a la hija de Faraón y le avisó. Y bueno, yo creo que fue la primera mujer que dirigió la alabanza, el pandero, tocaba Sí, espectacularmente y además su oración es un verdadero himno. Bueno, más atrás, mujeres como el caso de Raquel, de Rebeca, de Sara, bueno, estas mujeres grandes, por ahí eran tenían sus conflictos como todos, pero fueron mujeres grandes, pero ya llegar a Débora, eso es mucho hablar para la humanidad y para el pueblo de Israel. Bueno, vamos entonces a, como siempre es costumbre, pues tratamos de dar como un bosquejo poco más o menos para ubicarnos. A veces le cuentan a uno tal cosa y lo otro y por acá, y uno dice eso, ¿dónde será? Entonces, por eso es que hemos siempre iniciado cuando estudiamos estos perfiles de personajes bíblicos, iniciar con la parte geográfica. Entonces, ustedes se ubican en la tierra prometida, se van muy hacia el norte, que es donde queda la Galilea, porque en la parte del sur está Judea, hacia la mitad está Samaria, y hacia el norte está precisamente la Galilea, y queda muy cerca al Monte Carmelo. Este Monte Carmelo tiene mucha historia. Recuerda que allí Elías se enfrentó a una cantidad de profetas re malos, los profetas de Baal y Astarte, 850, casi nada, 850 profetas falsos. Y también en esos lados es donde Débora estuvo prácticamente viviendo, porque no se dice exactamente de qué tribu era ella, pero pareciera ser que correspondía a la tribu de Efraín, porque la historia indica que ella estaba en todo caso en los territorios de Efraín, que es la parte montañosa, la parte norte de Galilea. Esa es la parte geográfica. Entonces ustedes ya saben en dónde estaba esta mujer tremenda, donde tenía su tribunal despachando debajo de una palmera. Es que es espectacular la vida de Débora. Miremos aquí la parte social. Bueno, ya indicamos que no está definida a qué tribu pertenecía. Parece ser que pertenecía, sí, a un grupo social de mucha alcurnia, llamémoslo así, porque ella se preparó muy bien porque era una mujer, además de hábil, era una mujer inteligente, era mujer muy inteligente, tanto que Dios la escogió para ser juez, para ser la administradora de la justicia, para gobernar, y no en un palacio. Su sede de justicia era debajo de una palmera, allá en la ciudad de Ramá, que está muy cerca a Belén, y a Betel también, muy cerca ahí, allá en donde estuvo Jacob muchos años anteriores. De tal manera que Débora, su parte social indicaba era que era una profetisa que ayudaba a la gente, que era muy sociable, muy
muy, ¿cómo se llama eso? Muy carismática. eh, Todas las cosas las que hacía con sonrisa y con amabilidad, ¿no? Y resolvía todas las diferencias en familia. Mejor dicho, era una juez de conflictos intrafamiliares. Oye, Marcelita sabe que estudiando estas características, y lo digo realmente con mucha alegría y con mucho amor, ¿sabe que se parece a usted? Porque usted, Ok, yo nunca gracias he por visto ese honor. yo nunca he visto una mujer que está haciendo el almuerzo, que está lavando un baño, que está arreglando la casa y hablando por teléfono, dando consejos, solucionando conflictos, que no, que mire que no me pagaron completa la liquidación, que mire que tal cosa, ¿verdad? Bueno, no está debajo de una palmera, está en un palacio, en una torre de 25 pisos. Pero sabe que leyendo esas, perdón, Ay, esas características, sí, tenía que decírselo, Marcelito. Te amo. Bueno, gracias. esa era la parte social. Ujú. La historia, imagínense lo que dije en la parte introductiva. Mm, la historia no solamente la conocen el pueblo judío o el pueblo musulmán o la iglesia cristiana en general, sino todas las culturas. Cuando uno mira la biografía de Débora, encuentra uno como en la India, más allá del Medio Oriente, en todo lo que son esos países asiáticos, en la parte de África, especialmente la parte norte o sur del Mediterráneo, la conocen y le rinden tributo. Y la mujer se siente muy orgullosa porque imagínense, la juez. Oye, y es lo que ahora estoy pensando algo. Pues si Dios llamó a Débora para ser juez de las 12 tribus de Israel, para gobernar, pues yo me atrevo a pensar que era que no había un hombre. Todos estaban perdidos, se habían entregado al pecado, a la idolatría, al paganismo. No había ningún hombre preparado en todo lo que era el pueblo de Israel. La única era Débora. Y además, pues una mujer convencida del Dios del pueblo de Israel. Esa es su parte histórica. La parte cultural se anexa mucho con lo anterior que estaba hablando. Porque miren, dentro del pueblo judío y las 12 tribus de Israel, y miren ustedes todos los líderes, desde Adán en adelante, luego Sed, los descendientes de Sed, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, bueno, Josué, Moisés, todos, fíjense que eran grandes hombres líderes, ninguna mujer apareció por ahí, pero mire cómo Débora sí gobernó las 12 tribus de Israel, de tal manera que ese es un hito en la historia de la humanidad, especialmente para la mujer, en que llegó a gobernar una de las naciones más grandes de la época, con más población y de una manera organizada, desde luego entregados al paganismo y a la cuestión de la idolatría, pero una mujer que administró con honestidad y no gobernó 3, 4, 5 años. No, 40 años. 40 años. De tal manera que estos son como esos aspectos geográficos, sociológicos, históricos y culturales de nuestro personaje en el estudio de hoy, Débora. Bueno, Marcelita, ¿qué más decimos de esta gran mujer? Estoy emocionado con Débora. Sí, la Porque, verdad que porque es Lina Marcela de obra. bueno, la verdad que es muy bonito cuando podemos hablar de estos personajes, porque pues poco, digamos, en la Biblia se resalta personajes femeninos y no porque sea machista como algunas personas o movimientos han querido como llamar, que es que Dios es machista. No, la verdad que estos días yo he venido como pensando y reflexionando mucho y digo, bueno, Dios, tú nos amas tanto que nos has dado unos oficios tan especiales y qué gran responsabilidad que le has dado al
hombre, porque si vemos en la Biblia menciona muchos hombres, liderazgo, que triunfaron, que fracasaron, que, bueno, mejor dicho, entonces no es porque Dios sea machista ni mucho menos, sencillamente es porque el rol que nos dio a cada uno es tan diferente y tan especial y tan único que la gran responsabilidad recae pues en la mayor responsabilidad en el hombre. Sí, entonces es lindo poder ver este tipo de relatos en el que se resalta el papel de una mujer que siempre jugó un papel fundamental y como dice Juan, tal vez es que los hombres estaban tan acobardados y tan perdidos en sus cosas y también tan contaminados de las culturas paganas que bueno, Dios permite y levanta a esta mujer en medio de esta situación, como es el caso de Débora. Entonces, para nuestros oyentes, pueden ubicarse en Jueces capítulo 5. Allí es donde está el relato de la jueza Débora. Entonces dice en este capítulo, bueno, en el capítulo 4, perdón, porque el 5 es el cántico que ella levanta a Dios después de la victoria. Entonces allí en el capítulo 4 de Jueces nos dice, o sea, realmente dice que el pueblo de Israel, recordemos que en el anterior programa hablábamos que el círculo del pueblo de Israel era el mismo. Entonces venía pecado, opresión, hágase así en su cabeza esa espiral, ¿sí? Entonces, pecado, opresión, arrepentimiento, liberación, tiempo de paz y vuelve y juega. Pecado, opresión. Entonces, a causa de que el pueblo de Israel se apartaba de Dios, se olvidaba de Dios, pues venía la opresión por parte de los pueblos paganos. Entonces, ante eso, pues el pueblo se arrepentía, clamaba a Dios, Dios levantaba un libertador, viene un tiempo de paz y vuelven y se olvidan de Dios. Entonces aparece Débora en ese tiempo. Dice ahí, empieza el capítulo 4 y precisamente dice que el pueblo se había olvidado, ¿sí? Los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor entregó a Javín, un rey cananeo. Entonces, ¿quién estaba de rey en ese momento cuando Dios levanta a Débora? Javín, que era un rey muy malo y demás. Y el comandante del ejército de este rey era Císara. Bueno, entonces todo esto sucede, dice, y acá hay un pasaje muy importante también porque dice que, bueno, Débora era esposa de Lapidot, ¿sí? Entonces, Lapidot era el esposo, es decir, que Débora estaba casada. Entonces, eso Ujú. también para tenerlo en cuenta desde en su parte de perfil de su vida personal. Y dice que era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Dice que solía sentarse bajo la palmera de Débora. Y entonces uno dice, oiga, pero pues ¿cómo así? La palmera tenía su mismo nombre. Pues cuando vamos a la palabra de Dios y vemos en en Génesis capítulo 35 versículo 8 nos encontramos con que precisamente hubo otra Débora. Y dice, poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces ese lugar fue llamado Alon Bakut. Imagínense qué importante es esto, porque al parecer entonces era esta palmera que estaba allí que tomó el nombre de esta mujer de Débora, que era quien cuidaba a Rebeca. Recordemos que Rebeca fue la esposa de Isaac, ¿cierto? Entonces este pasaje está en Génesis capítulo 35 versículo 8. Entonces de ahí que dice Débora. Bueno, en ese tiempo juzgaba a Israel, solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Entonces, qué importante esto, o sea, Débora era una mujer que realmente pues estaba ocupada, tenía un oficio a cargo. Y quiero también acá como la parte de qué significa profetiza. Según el término, la palabra hebrea para profetiza es neviaj, N-E-B de Bogotá y de latina A-H, que viene de Navi, que se puede traducir como profeta,
portavoz, vocero, representante, orador. Entonces, acá, ¿qué estamos diciendo? Que pues ella estaba hablando en nombre del Señor. Ella transmitía la palabra de Dios al pueblo. Era una consejera, ¿sí? Para el pueblo de Israel. Entonces, esto es súper importante también. Ella tenía mucho oficio, porque imagínense, no era una mujer desocupada que estaba por ahí como leía estos días en Timoteo. No era una persona que estaba por allá entrometiéndose en la vida de los demás, ni mucho menos. Débora tenía un cargo, unas funciones a cargo. Entonces tenía un alto cargo allí como jueza, como portavoz de la palabra, del mensaje de Dios para los hombres de Israel que acudiesen a ella, Juan. Qué bueno. Oye, interesante esa reseña histórica de la, digamos, secretaria o asistente de Rebeca, ¿no? ¿O de Raquel? De Rebeca, De fue la que Rebeca. cuidó, como la niñera de Rebeca, La, quien la la, cuidó la, desde la que nana, pequeña. Ujú. la nana. Interesante porque, mire, ya entrando después de ubicar todos estos aspectos del lugar y de su parte de histórica y su parte social y cultural y todas estas descripciones muy exactas que nos ha dado Marcela, pues yo creo que podemos empezar ya a mirar, digamos, esa parte de la relación que Rebeca tenía con Dios. Digamos, vamos a entrar a analizar un poco la parte teológica, el fondo. ¿Qué es lo que hay en toda esta historia de Débora en la parte teológica, es decir, en las cosas que interesan a Dios? Y encuentro en el versículo 6 del capítulo 4 de Jueces, encuentro la siguiente narrativa. Está el versículo 6 y luego leo el versículo 7. Dice, Débora mandó llamar a Barak. Barak era el jefe de los ejércitos del pueblo de Israel, hijo de Abinoam, que vivía en sedes de Neftalí, y le dijo, esto es bien importante, miren, el Señor, ¿no? Con H, con mayúscula, el Señor, el Dios de Israel, dice Débora, ordena, ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Esa orden. Yo, dice Débora, palabras que habló o le habló el Señor y dice, yo atraeré a Císara. ¿Císara quién era? Era el rey de Javín. No, Císara era el Ajá. general del rey Sabín, que era rey de los cananeos. Sí, Sabín, señor. Sabín, ¿cierto? Sí, es así, Sí, Marcelita. sí, correcto, Bueno, era el comandante. Es decir, que era el Vara comandante, el y gran Císara general. estaban en el mismo rango, solamente que el uno, Vara era el comandante del ejército de Israel y Císara el comandante del ejército cananeo. Perfecto. Comandante del ejército de Javín con sus carros y tropas hasta el arroyo de Quizón. Y esto es lo más impresionante, lo que dice Débora, palabras recibidas, desde luego, del Señor. Allí lo entregaré en tus manos. ¿A quién? A Císara y al todo el ejército de este señor Jabín. Entonces, ¿qué es lo que vemos como ese trasfondo teológico de estos dos textos? Uno, Débora era una mujer que mantenía una relación permanente con el Dios de Israel. Y el Dios de Israel le hablaba. Por eso ella tenía ese cargo de administradora de justicia, de profetisa, como lo dijo Marcelita, Navid, que significa precisamente proclamar, llevar las noticias. Esto nos da a entender que Débora era una mujer de oración,
de permanente relación con Dios y de una seguridad y de una fe absoluta en el Dios poderoso de Israel. De otra parte, ella misma empieza a organizar el ejército, le dice a su comandante, a su general, bueno, vaya, organice los ejércitos, a Barak, que era su general. Y de una vez le dice, miren, acá el señor Císara, que es el general de los otros ejércitos de los cananeos, van a ser entregados en sus manos. Entonces, no solamente, más adelante aclaramos y ampliamos, no solamente se cumplió que Dios entregó en manos del ejército de Israel a todo el ejército comandado por Císara, sino que Císara salió corriendo y es bien chistoso lo que este pobre señor le pasó con una muchacha llamada Jael. Marcelita. Sí, sí, sin duda, Débora era una mujer de carácter firme, era una mujer de fortaleza. Tenía el Espíritu de Dios porque recordemos que también veíamos en el anterior, en los anteriores episodios, en anteriores capítulos del impulso, es que estos jueces que Dios levantaba tenían el Espíritu de Dios, eran fortalecidos por el Espíritu de Dios para poder llevar a cabo esta misión, ¿cierto? Entonces vemos a Débora, una mujer que realmente se nota por el relato bíblico, que era una mujer que no le tenía miedo a nada. Era una mujer, como lo dice, y Juan lo relataba, que está ahí en los pasajes en la Biblia, pues le dice a Josué lo que debía hacer como comandante del ejército, pero pues Josué Barak, con su temor, como que, sí, yo no voy, imagínense ustedes, o No, sea, la cobardía de Barak, ¿no? ¿Sí? vaya O sea, general, ¿no? eso es lo que muestra cómo estaba decaído el pueblo de Israel. O sea, ahí lo podemos afirmar lo que decíamos. Si Dios levantó a una mujer es porque, o sea, ¿dónde estaban los hombres? No había hombres guerreros, no había hombres que realmente se merecieran ese honor de juez del pueblo de Israel. Y levanta a esta mujer y lo vemos con la respuesta de Barak, de que realmente estaban, mejor dicho, pero pues por el suelo. Entonces vemos ahí esta confirmación y lo que él le responde. Entonces, yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Entonces ella le dijo, listo, claro que sí, yo voy, pero usted no se va a llevar el crédito. Palabras más, palabras menos. Y será una mujer la que tendrá el honor y tendrá, o sea, la victoria sobre Císara. Y será una mujer la que se llevará ese honor. O sea, es la firmeza de esta mujer. Ah, listo, perfecto. Usted haga lo que tiene que hacer, pero por no obedecer, porque es que además era palabra de Dios, ella lo estaba mandando porque Dios le hablaba. Recuerde que lo vimos que era profetisa, portavoz, orador, que ella transmitía el mensaje de Dios. Entonces ahí viene la consecuencia. Y bueno, ya ahí se desprende toda esta batalla fenomenal, espectacular. Vemos la gracia de Dios, el poder de Dios y pues también otra mujer hace acá su participación, que bueno, no sé pues si lo mencionamos después de la pausa porque ya casi viene y esto es lo que podemos rescatar de verdad de esta mujer, que era una mujer que realmente tenía relación con Dios y cuando nosotras como mujeres tenemos esa relación con Dios, sea mujer u hombre, Dios da la fortaleza y nada, mejor dicho, nada nos puede quedar grande, como dice. Sí. Y qué bueno que resaltaste esa eventualidad que uno puede colegir de lo que estaba pasando con los varones, guerreros, generales del pueblo de Israel. Porque ahora, después de la pausa, vamos a leer unos versículos en donde al leer esto, a mí como hombre me da esta vergüenza. Qué, qué cobardía la de este general Barak. Y continuamos con este personaje espectacular, Débora. Y antes de ir a la pausa, indicaba que ese texto me produce como cierta pena. Qué pena, como decía Juan David cuando era pequeñito. Porque es que, mire, Débora le dice a su general, el valiente Barak, bueno,
vamos a ir a la guerra, aliste los ejércitos, porque mire, Dios me ha hablado que vamos allí a derrotar al pueblo de Israel y también a su comandante Císara. Oye, y mírenlo con la que sale este señor general, Dios mío. Dice, Barak dijo, solo iré si tú me acompañes. De lo contrario, no iré. Ah, imagínense, con las que sale. Está bien, iré contigo, le dice Débora, ¿no? Valiente mujer. Pero por la manera en que vas a encarar este asunto, imagínense, eso no se merecía ni haber ido por allá. Dice, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Císara en manos de una mujer. Era la mujer quien hablábamos de Jael, pero más adelante quiero que la narre Marcelita, que yo se la he escuchado muy chévere. Así que Débora fue con Bará hasta Cedes, y allí es donde, para la gloria del pueblo de Israel, los ejércitos, todos sus 9.000 carros eran, comparémoslo hoy, 9.000 tanques de guerra o aviones, y fueron derrotados. Y entonces, por eso, Císara, en el momento que se pudo escapar, pues imagínese, como todo cobarde, salió corriendo. Pero no sé, Marcelita, quisiera que anotara o relatara ese hecho que es que me parece, pero yo creo que si no estuviese en las Sagradas Escrituras, yo no lo creería y pensaría que es una narración de una novela o una telenovela. Marcelita. Sí, sí, es impresionante porque ahí en el versículo 17, bueno, después de que viene el ataque de parte del ejército de Israel en cabeza de Barak, pues dice que Sísara pues huyó, ¿sí? Entonces, porque Barak con el ejército habían matado a todos los guerreros de Sísara. Entonces en el versículo 17 dice, mientras tanto Sísara corrió hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber, el ceneo, porque la familia de Eber, entonces miren eso, la familia de Eber tenía amistad con el rey Javid de Hazor, es decir, que Jael era conocida de Císara, o sea, entonces por eso Císara entró a esta carpa, porque él estaba confiado de que por esa amistad que había entre esta familia con el rey Javid, pues él estaba seguro. Y dice, Jael salió al encuentro de Císara y le dijo, entre a mi carpa, señor. Venga, no tenga miedo. Así que él entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Dame un poco de agua, por favor, le dijo él, tengo sed. Así que ella le dio leche de una bolsa de cuero y volvió a cubrirlo. Párate en la puerta de la carpa, le dijo a ella. Si alguien viene y pregunta si hay alguien adentro, dile que no. Pero cuando Císara se durmió por tanto agotamiento, Jael se le acercó en silencio y esto la verdad es algo que uno dice, Dios mío, es aterrador. Yo lo estoy leyendo en nueva traducción viviente y dice, se acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano. Entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo y así murió. O sea, Dios mío, esto la verdad uno dice, Dios, qué valiente. Yo no sé si yo hubiese sido capaz, la verdad. Cuando Barak llegó en busca de Císara, Jael salió a su encuentro y le dijo, vente, ven, te mostraré al hombre que buscas. Entonces él entró en la carpa tras ella y allí encontró a Císara muerto, tendido en el suelo con la estaca atravesada en la sien. Por lo tanto, ese día Israel vio a Dios derrotar a Javid, el rey cananeo, y a partir de entonces Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Javid hasta que finalmente lo destruyó. Entonces acá vemos el cumplimiento también de la palabra que Dios le dio a Barak a través de Débora y era que Sísara no iba a caer a manos de Barak, sino a manos de una mujer y esta fue Jael. Sí, es una historia espectacular, porque el esposo realmente de Jael, pues era amigo de Císara. Y mire que ahí hay algo curioso, ¿no? Él le pidió agua, pero ella, Jael,
abrió un odre, es que en esa época los odres eran unos recipientes en cuero y para conservar la leche y hacer una especie, digamos, hoy lo llamamos requesón o podemos llamar eso que se guarda en un recipiente como el suero revuelto ya con la leche cortada. Entonces, eso lo guardaban en unos odres y esos odres tenían, eso contenían, echaban la leche, se cuajaba y se guardaba y eso se fermentaba y prácticamente para una persona que llegaba de una guerra, después de correr tanto, pues llegó extenuado y al pedir agua, yo creo que por la mente de Jael le pasó, si yo le doy agua, de pronto descansa, no va a dormir, sino que le dio fue precisamente lo que contenía el odre, el suero con queso. Y eso era para dormirlo de una. Por eso él quedó dormido. Y bueno, tras pasarle las de 100 a 100 con una estaca y después cuando llegan a preguntar, está aquí fulano de tal, y sí, miren, ahí está muerto. Entonces, esas son de las cosas grandes que Dios hace y utilizó para esta guerra, para disfrutar la paz de 40 años del pueblo de Israel en el periodo de los jueces, utilizó a estas dos mujeres. Y esto nos debe enseñar mucho, porque aquí se le anexa también no solamente la valentía, la sabiduría, la capacidad de Débora como jueza o como juez de las 12 tribus de Israel, sino yo creo que Jael conocía a Débora y además de pronto era alguna discípula. Y ella sabía que ese señor Císara tenía que morir porque había que vencerlos en guerra, porque esa era la voluntad del Dios del pueblo de Israel. Esto es algo grande que nos enseña para nuestra vida hoy muchas cosas, porque sabe que a veces, Marcelita, a veces nos quedamos como en toda esta historia bonita y sí, eso ya fue el pasado y eso fue el pueblo de Israel. Y además fueron unas mujeres allá en una época donde de pronto no estaban los hombres. No, Dios las llamó para que quedara en la historia de la humanidad y en la historia bíblica que la mujer también tiene la misma capacidad y el mismo amor por el servicio a un Dios verdadero que cualquier hombre. Y estas dos mujeres hicieron la perfección porque obedecieron la palabra de Dios. Y por eso el ejército, muy bien armado con 900 tanques, digámoslo en los términos de hoy, pues derribaron, prácticamente fueron derribados por el ejército de Israel, pero el gran general, y yo creo que aquí debe uno aprender algo, ¿no? Esos generales, Barak y Císara, así habemos muchos que hoy nos consideramos grandes generales, pero que sin Dios realmente no valemos nada, así como estos dos generales, pues prácticamente el uno bien cobarde, imagínense protegiéndose que le daba miedo y tuvo que ir Débora, y el otro por, por cobarde llega allá y mire, tome para que lleve. Pero son las cosas de la voluntad de Dios. Marcelita. Sí, así es. Entonces, pues vemos ahí en este perfil de Débora una mujer sabia, una mujer que temía a Dios, una mujer que tenía relación con Dios y de ahí que pues ella fuese pues esta escogida para después de 20 años de opresión de Javín, el rey cananeo, al pueblo de Israel, Dios la levantara como una libertadora también de su pueblo y que pudiese disfrutar de un tiempo de paz y pues bueno, todo esto que se dio con Barak, con Jael y todo esto y luego viene algo hermoso que es donde también vemos estos cánticos proféticos, ¿no? Que es la palabra de Dios y es el cántico que pues le elevan tanto Débora
como Barak a nuestro Dios a raíz pues de la victoria que Él les da, porque como lo leía en el versículo 23, vi 24 del capítulo 4 de Jueces, pues el pueblo de Israel, como ya sabemos que acostumbraba pues después de una victoria, después de que Dios vencía al enemigo y mostraba su gran poder y demás, entonces el pueblo del Señor se fortalecía y volvían a creer en Dios y bueno, mejor dicho. Entonces, pues viene este cántico de Débora y Barak, tremendo, y mire que en este mismo cántico, en el versículo 6 del capítulo 5 dice, en los días de Sangar, hijo de Anat, y en los días de Jael, la gente evitaba las rutas principales y los viajeros no salían de los caminos sinuosos. Ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel, hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Entonces acá vemos que otro perfil de Débora es que fue como una madre para Israel. Imagínense ese calificativo tan Ujú. importante, porque es que una madre, pues bueno, es una madre, sí, una madre, o sea, y además que en la Biblia poco se nos habla, digamos, como este capítulo, es, digamos, como que diga que fue una madre para Israel. Bueno, no sé en qué otros pasajes, pero así que sea, se refiere a una mujer y que demás. Este capítulo me parece súper importante. Entonces, Débora fue como una madre, es decir, protectora, porque ¿qué es una madre? Una madre aconseja, una madre orienta, una madre protege a sus hijos, una madre como ella lo hizo, respeta la autoridad también, en el caso de ella respetó, porque acá también yo creo que tenemos que resaltar eso, porque Débora ella se hubiese podido sublevar y enorgullecer y como lo fue Jezabel, una mujer controladora, porque acá vemos lo contrario a Jezabel. No, Débora fue una mujer sumisa porque ella hubiese podido decir, no, yo soy la que comando y yo soy la que dirijo y punto. No, ella respetó la autoridad también del comandante, de la autoridad puesta en Barak, ¿sí? Entonces acá también podemos resaltar de Débora que fue una mujer humilde, una mujer sumisa también, una mujer que respetaba los roles, ¿sí? Entonces, diferentes que Barak, pues lo que ya sabemos que dijo, pero ella respetaba el rol del hombre también. Entonces, una madre para Israel. Y en el versículo 12 dice, despierta, Débora, despierta, despierta, despierta y entona un cántico. Entonces, imagínense. Era ya un llamado, mejor dicho, a gritos, por decirlo así, de parte de Dios a esta mujer. O sea, o sea, le dice uno, dos, despierta, despierta, despierta tres veces. Dios la llama a Débora para que ella, pues, se levante como esa madre protectora del pueblo de Israel, del pueblo elegido de nuestro Señor. Qué interesante porque no podíamos dejar, amigo, oyente, y qué bueno, Marcelita, que haya hecho referencia a ese hermoso canto. Mire cómo escribía esa mujer de hermoso, porque este capítulo 5 es un poema hermoso, yo creo que el más hermoso de toda la literatura hebrea, porque es que leer todos sus versículos es una perfección. Y mire que aquí hay algo importante para analizar en este poema o en este canto. Es que la poesía hebrea tiene su característica, no es como rima en el castellano, los estetos, los alejandrinos, los octetos, no. Aquí la poesía hebrea rima es por la secuencia de ideas, no es por la métrica, es por las ideas. Pero aquí vemos una mezcla entre la secuencia de ideas y la secuencia, digamos, de la métrica. Entonces, en este poema hermoso, que ojalá lo leyéramos muchas veces en nuestros devocionales, ve uno unas exaltaciones grandes. Ustedes lo pueden examinar. Una, cómo es la humildad
de un gran personaje de primero darle la gloria a Dios. La gloria a Dios. Pero mire que a pesar de su general Barán un poco asustado, él hace, o Débora en este poema, hace una exaltación muy hermosa en poesía a cada una de las tribus de Israel y les dice a los príncipes, los príncipes. Ahora, en tercer lugar, hace una, digamos, secuencia, en literatura se llama la sindéresis, de exaltar las grandes proezas que el pueblo de Israel ha tenido a través de la historia, porque a la cabeza está un Dios poderoso. Y ese Dios poderoso es el que ha salvado a su pueblo en todas esas batallas anteriores y lo salvará al futuro. Hay una exaltación realmente de lo que son las grandezas, proezas y hazañas del Dios grande de Israel. Y también habla una exaltación al cumplimiento de una misión. Cuando se habla en el poema, y lo que decía Marcelita, una madre para el pueblo de Israel. Y ustedes, como dijo Marcelita, sabemos lo que una madre hace, o por sus hijos, o por sus hijas, o su esposo, o por una familia amiga. Eso es la grandeza precisamente de Débora, Marcelita. Sí, sí, yo creo que definitivamente este salmo, porque es un salmo Mm, que Débora escribió, entonces, porque recordemos que los salmos no solamente el rey David los escribió, fueron varios también los que entonaron salmos al Dios creador, y es hermoso porque sí, definitivamente es siempre enaltecer la obra de Dios. Sí, algo que ustedes como oyentes sabemos, los pastores de de Fuego, de la iglesia, Casa de Amor y Restauración, honran a Dios, pero una de las cosas yo creo que podemos también evaluar y enseñarles a los oyentes es cuando ustedes ven que ese pastor, ese líder, enaltece la gloria, le da las glorias a Dios, ok, pero cuando no mencionan a Dios o lo mencionan por allá, tímidamente. Entonces ahí sí diga, aquí una cosa, vamos a ver, porque aquí tal vez está el orgullo de una persona. Entonces acá siempre vemos en estos salmistas y en este caso de Débora, ella le daba la gloria a Dios. Ella dice, alabado sea el Señor en el versículo 2. ¿Ah? ujú. Ella reconoce la grandeza de Dios, que era Dios el que estaba con ellos, era Dios quien les había dado la victoria, era Dios quien estaba delante de ellos y quien los había bendecido a ellos para poder acabar a este pueblo, pero era Dios quien había levantado a Jael y le había dado esa valentía a esta mujer para poder acabar a este comandante Císara. Entonces, ya entrando en las conclusiones, acá lo que vemos y las enseñanzas que nos dejan es que ahí es donde nosotros aplicamos en el método virtual de la Biblia, es cómo lo traemos ahora. Entonces acá es eso. Es obviamente estar atentos a la voz de Dios, meditar en su palabra, estar dispuestos y como lo dijo el apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. Eso no quiere decir de que entonces ahora yo me puedo percibir. No, no se refería a eso el apóstol Pablo, sino que como era una cultura machista en la que la mujer se le tenía ya relegada, entonces acá lo que vemos es que Dios llama, Él solamente busca hombres y mujeres dispuestos a que transmitan su palabra, a que seamos portavoces de su palabra, a que hablemos su palabra. Y si ya no tenemos una confrontación física con un ejército, con un enemigo que nos oprime, sí la tenemos en el campo espiritual. Recordemos cuando el apóstol Pablo dijo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes. Entonces, ¿cuál es ese Císara? ¿Cuál es ese mal que se está levantando para que tú pues puedas vivir una vida que vaya acorde a la palabra de
Dios y tener tiempo con Dios, porque la opresión nos impide alabar a Dios, como pasaba con el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Sí, entonces es contra eso que tenemos que levantarnos en el campo espiritual. Así que bueno, hacer esas Déboras y a los hombres que pues bueno, se levante porque los templos están llenos de mujeres. Queremos ver hombres empoderados, hombres que levanten la bandera, hombres que se apropien del llamado que Dios les ha dado para que asuman su lugar, que Dios les dio su identidad. Queremos ver que también en los templos, y no sean más hombres que mujeres, por lo menos que no sea tanta la diferencia. O sea, es hora de verdad a los caballeros que asuman ese llamado que Dios les ha hecho desde que los creó. Como decía Juanito cuando era chiquitico, sí, ñoa. Oye, qué buena conclusión. Marcelita, en YouTube podemos mirar. Sí, ya miramos a ver quiénes están en YouTube. Bueno, tenemos por acá. No estoy en este momento, no sé si tengas a la mano el de Facebook porque no encuentro en este momento el en vivo de ya, mientras lo Ah, ubico para que no. listo. Tengo acá YouTube y Sí, aquí listo. está Bueno, tenemos, no, perdóname, tenemos a sí. Alberto Garay en YouTube. Dice a todos bendiciones, don Juan, doña Marcelita, a los pastores y a todos los que hacen parte de Radio Fuego. Un saludo, Raúl, para Alberto y para todos los que están ahí en sintonía en YouTube, pero que están de manera silenciosa. Bueno, por acá en mi WhatsApp, gracias. Uy, me está viendo mi primo, Humberto Aponte. Carmenza de Sogamoso, gracias Carmencita, usted siempre juiciosa. Y de Tabio, siempre nos llama Alcira. Bueno, no tenemos más. Entonces, amigos, aprendamos de esta valiente mujer que cuando Dios llama a una persona y le da una misión es para cumplirla y en primer lugar, para darle la gloria a Dios. Segundo lugar, Débora hizo una exaltación a todos los líderes y príncipes de las tribus de Israel. Nosotros oremos por nuestros amados pastores. Siempre ayudémoslos, exaltémoslos, saludémoslos. Un ministerio no es tan fácil. El Ujú. pastorado es un ministerio bastante pesado porque ellos entregan realmente su vida a apacentar el rebaño. Ahora, tengamos fe y seguridad en un Dios grande, el Dios de Israel, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros. Y aprendamos de Débora a trabajar en la forma como ella lo hizo, sirviendo al ministerio, cumpliendo la misión que Dios le dio, pero lo hizo con todo el temor a Dios y con toda la reverencia al Todopoderoso. Bueno, gracias Marcelita por su compañía. A Tanis en el control master, a usted amigo, vuelva a escuchar el video o el audio y háganos los comentarios. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en El Impulso. Bendiciones. Hasta otra oportunidad.